Hola, me llamo Eduardo, soy masajista ayurveda. ¿Qué es el masaje de tradición ayurveda? Bien, pues dentro de la experiencia del cuerpo, dentro de la experiencia de la mente, dentro de la experiencia del espíritu, eso, ese compendio armónico, esa armonía, se llama saber vivir dentro de la ayurveda. La ayurveda es una tradición de sabiduría ancestral que lo practican los hindús, lo practicaban los hindús, ahora también está extendida por todo el mundo y pertenece evidentemente a la cultura india, ¿no? La cultura de la India, del continente indio. Bien, es la sabiduría completa de las experiencias del saber vivir, ¿no? Podríamos decir que es un compendio de actitudes que corresponden al cuerpo, a la mente y al espíritu para tener la sabiduría y la experiencia de saber vivir, ¿no? Entonces el masaje Ayurveda forma parte de esta tradición, de esta sabiduría, mediante la cual nos limpiamos, nos liberamos de toxicidad, de elementos tóxicos a través del sistema linfático y del riego sanguíneo, del torrente sanguíneo. Nos liberamos de cierta tensión muscular, de cierta tensión energética, de cierta tensión que se suele llamar bloqueo energético, pero es mejor llamarlo es tensión electromagnética, por así decirlo, ¿no? Es como confusión, como carga, en cierto modo desequilibrada del sistema electromagnético, por llamarlo de alguna manera, la energía, ¿no? El tipo de energías hay muchas, pero el electromagnetismo es una de ellas, ¿no? Bien. Entonces esto te lo vengo a decir por lo siguiente. Te voy a contar ahora mismo un secreto bastante esotérico, bastante oculto durante milenios, que es el siguiente. En realidad es un cuento, te voy a contar un cuento porque no te lo puedo decir de otra manera, porque las grandes tradiciones, entre ellas la Ayurveda, pero las grandes tradiciones como el budismo, el cristianismo, el taoísmo, que pertenece a la sabiduría china, todas estas tradiciones, a la judaica, ¿no? Todas estas tradiciones tienen que ver con explicar asuntos muy complejos o muy peliagudos de entender o muy confusos de entender para nuestra mentalidad racional y empírica. Entonces estas tradiciones lo que han hecho es deglutir el alimento espiritual para que lo podamos pues eso, al final asimilar, ¿no? De una manera u otra, porque no somos capaces de asimilar una gran información o una potente información energética y de sabiduría. Entonces, en las tradiciones lo que nos han contado son, nunca mejor dicho, cuentos, ¿no? Metáforas, fábulas, para que sepamos de qué va esto, ¿no? De qué va la cuestión de saber vivir, ¿no? De tener una sabiduría de varios frentes, de varios sistemas de vida, corporales, terrenales, espirituales, energéticos, mentales, pensamientos, todas estas situaciones multiversicas, ¿no? Multidiversas, ¿no? Entonces el cuento es el siguiente, ¿no? Imagínate que los electrones, ¿no? Que rodean a los átomos, ¿no? Porque esto sí que es verdad que evidentemente la ciencia sí que es verdad que nos ayuda, racional o empírica, es que nos está ayudando a entender que pues hay un atomismo, ¿no? El siglo XX es especialmente, el siglo pasado, el siglo XX fue especialmente proclive a que entendiésemos que el paradigma del entendimiento racional se suprimía por el entendimiento atómico, ¿no? En cierto modo, una de las grandes crisis que hubo en el siglo XX fue que el atomismo, ¿no? A través de las bombas atómicas, a través del problema físico, ¿no? Podía hacernos volar, nunca mejor dicho, en 1000 pedazos a otros multiversos.
Entonces, este gran frente físico-atómico, ¿no? Está demostrado que nos constituye, ¿no? Nos atomiza, nunca mejor dicho, nos desintegra en miles y millones de partículas subatómicas, ¿no? De las cuales formamos parte, ¿no? Entre las cuales existimos, ¿no? Entonces es curioso porque los electrones, ¿no? Que son, evidentemente serían partículas subatómicas o como queráis llamarlo, entonces serían las grandes extraterrestres, o sea, los electrones serían los extraterrestres, evidentemente, que habrían venido a la Tierra para que nosotros pudiésemos entender algo de lo que es el universo, ¿no? De una manera hablando de una manera muy global y sobre todo muy metafórica, ¿no? Entonces esa sabiduría universal, ¿no? de la fuente primigenia, de la sabiduría universal, de la sabiduría de la divinidad, por así decirlo, ¿no? De la mente superior, ¿no? Esa información está concentrada en los electrones. Entonces, esos seres extraterrestres, evidentemente son los electrones, ¿no? Entonces, estos electrones no son ni más ni menos que los hijos de Dios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera para que nos entendamos en nuestra tradición, ¿no? Nuestra tradición cristiana o las tradiciones de sabiduría que siempre hablan de la fuente universal, de la sabiduría universal, ¿no? O macrocósmica o fundamentalmente cósmica, ¿no? Entonces, si los electrones son los extraterrestres, evidentemente los electrones son los que a nosotros nos alimentan, nos nutren y nos mantienen en la experiencia corporal y en la experiencia material, ¿no? O físico-material, por así llamarlo, ¿no? Con la densificación de la materia, ¿no? Entonces, estos electrones en realidad son los que tienen esa mente, ¿no? Divina, y son los que nos impelen, ¿no? Los que nos provocan siempre a la mejoría y a la riqueza espiritual. Lo que ocurre es que muchas veces, si el mensaje espiritual no se pilla a la primera, pues entonces sí que es verdad que este tipo de sabiduría siempre nos llevan a entender las cosas de un modo no agradable, ¿no? Sino desfavorable para nosotros. Porque la energía, esos electrones nunca van a desaparecer porque son la sabiduría, ¿de acuerdo? Son el fundamento, son los extraterrestres, por llamarlo de alguna manera, que no nos pertenecen en el sentido terráqueo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que, exagerando y para que nos entendamos. Entonces, si esa sabiduría no se recoge, no se proyecta con la armonía universal, con los patrones y los fundamentos que nosotros adquirimos como seres humanos para el bien universal, común, humano, para la benevolencia, para la riqueza equilibrada, para todo tipo de bienestar y de co-creación con el universo, entonces se vuelven en nuestra contra, se vuelven, quizás no en nuestra contra, pero sí en nuestra, ¿cómo decirlo?, de nuestra parte menos agradable de la sabiduría, ¿no? Entonces tenemos que aprender con la experiencia desagradable, con la experiencia que no nos apetece, que no nos gusta, que nos inquieta, que nos desagrada y que no queremos, ¿de acuerdo? Porque la sabiduría siempre es sabia, que mejor dicho, y siempre tiene que buscar los recursos porque odia el vacío, ¿no? Odia no sería la mejor palabra, ¿no? Sino que no entiende el vacío. Entonces, si la energía no es positiva, por llamarlo de alguna manera, se convierte en negativa, para entendernos. Si no captas la atención de la benevolencia, de la proyección, de la creación con el fundamento de la divinidad, con el fundamento del universo, hacia la mejora y hacia la aspiración, hacia el equilibrio y hacia la armonía, entonces se subvierte, como no entiende de quedarse en la no proyección del equilibrio, se subvierte y crea el malestar, ¿no? Crea la parte negativa, crea pues, las zonas oscuras, ¿no? Los demonios que todos tenemos, de los cuales existimos, entre los cuales existimos, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí está explicado el karma, está explicado el fundamento prácticamente del ser humano. Claro, esto es un cuento, ¿no? Pero tiene una gran verdad, por eso se llama sabiduría, ¿no? La sabiduría es muy potente, entonces hay que, como he dicho, hay que trocearla para poder... Somos unos bebés, tenemos que aprender a comer aún y no sabemos coger el tenedor aún, nos tienen que dar con el avioncito, nos tienen que meter el alimento para poder masticarlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que el karma estaría muy bien explicado, ¿no? Porque si tenemos, ¿no? Si recogemos electrones y pertenecemos a los electrones, y esos son los grandes sabios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es devolverlos tal cual los recibimos, ¿no? O sea, tienen que llegar tal y cual llegaron con esa sabiduría, porque nosotros, evidentemente, con nuestra, bueno, pues con nuestra manera de evolucionar en lo terráqueo, ¿no? En la manera de evolucionar en los sistemas más materiales, ¿no? Toda la biología material, pues siempre está recreada y conjuntada con los electrones, ¿no? Entonces, los electrones serían esa parte, como hemos dicho, ¿no? Como te he comentado, que son la parte más divina o más sabia, ¿no? Entonces esos electrones siempre van a estar más o menos prístinos, ¿no? Prístinos quiere decir con el, por así decirlo, la información neta, ¿no? Pura. No me gusta mucho la palabra porque siempre retrotrae a la sabiduría de los puristas, del purismo de la espiritualidad, pero sí es verdad que esa información está prístina, está incólume, y sí que es verdad que aprende con las otras partículas, las otras materialidades, las otras físicas que evidentemente forman parte del universo y son universo también. Pero devolver esa parte, ¿no? Esa parte prístina o esa parte sabia al cosmos es una gran tarea, y es una tarea kármica, ¿no? De la acción, ¿no? Por eso el karma es acción, y todas nuestras acciones tienen un sentido, ¿no? Entonces, si la sabiduría no la entendemos, pues sí que es verdad que pues tiene que volver de alguna u otra manera a ser sabia. Si no es sabia una vez, pues tendrá que volver a ser sabia otra vez. Y si no es sabia la segunda vez, pues quizás tenga que volver a ser sabia una tercera vez. Bueno, esto es un programa y un panorama evidentemente grandioso y peliagudo, porque evidentemente no todo el mundo es capaz de entenderlo, ni todo el mundo quiere entenderlo, ni quiere comprender estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado este cuentecito, que creo que puede ser interesante para cierta comprensión de algunas cosas. Ah, por cierto, el masaje Ayurveda, que eso se me olvidaba, es muy importante, puede ser realmente importante para el inicio de que ese tipo de información vaya hacia el amor, o sea, vaya hacia la armonía, vaya hacia la conciencia unificada con todo lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, si el cuerpo está en una situación de masaje, todo tipo de partículas subatómicas, atómicas, como queramos llamarlas, van a estar en armonía. Los electrones van a saltar de alegría, van a montar la fiesta veraniega, van a montar la gran fiesta de los fuegos artificiales, porque van a estar en control armónico, o sea, van a ser amados. Entonces ahí sí que es verdad que vamos a darles la gran oportunidad de estar en amor y en armonía, y volver a la armonía, volver a la conciencia universal sabia, ¿no? Entonces sí que es verdad que el masaje en este sentido puede ayudar a ser un punto de partida para cierta armonización, para cierta sensibilización de las constantes físicas, ¿no? Del cuerpo, ¿no? de la energía que llamamos, la energía en este caso serían los electrones, y es equilibrar, ¿vale? Es posicionarse en la sensibilización, en la unidad mente-cuerpo-espíritu, ¿no? Pongamos que espíritu es energía, pongamos que mente es un tipo de energía también,
y que el cuerpo es otro tipo de energía más denso. Entonces ahí estamos en una comunión gloriosa, en realidad. El masaje es maravilloso en este sentido y puede ayudar mucho a equilibrar, ¿no? Entonces, apuntémonos a esta fiesta, apúntate a la fiesta. Mejor dicho, la oportunidad está brindada. Saludos.